Vamos a explicar el algoritmo de Quicksort. El algoritmo de Quicksort es un algoritmo que sirve para ordenar elementos de un arreglo. Se considera el algoritmo más eficiente, más rápido en problemas de ordenamiento. Entonces, uno de los primeros pasos que se sigue con el algoritmo de Quicksort es identificar el elemento pivot, ¿no? Entonces, por lo general se toma en cuenta el elemento que está más a la izquierda, el elemento mayor. En este caso, por ejemplo, vemos que el 9 sería el elemento eh, mayor que está más a la izquierda. ¿Ok? Entonces, en este caso, tomaríamos nosotros como elemento pivot el 9. ¿No? En este caso nuestro elemento pivot sería el 9. Bien, una vez ubicado el elemento pivot, entonces inmediatamente, bien, hemos identificado entonces que el elemento pivot es igual a 9 y a continuación lo que se hace es trabajar con dos punteros. El primer puntero lo vamos a identificar con Z, el cual está apuntando al primer elemento del arreglo, y por otro lado el otro puntero D está apuntando al último elemento del arreglo. La idea es que estos punteros se vayan desplazando, por ejemplo Z se vaya desplazando de izquierda a derecha y el puntero D se vaya desplazando de derecha a izquierda. Esto con la finalidad de que nosotros podamos dividir este arreglo en dos partes, ¿no? Y es por eso que el siguiente paso, después de haber identificado el pivot, se desarrolla el particionamiento del arreglo. ¿Ok? Entonces, la idea del particionamiento es efectivamente dividir este arreglo en dos subarreglos, pero de tal forma que el arreglo, el subarreglo que está a la derecha, todos los elementos del subarreglo que está a la derecha, pues deben ser mayores a los elementos que están en el lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos a proceder en esos términos. Bien, para hacer el particionado se hace una serie de pasos repetitivos, en el cual lo primero que se hace es intercambiar el último elemento con el primer elemento. Entonces en este caso el 4 viene aquí y el 8 se ubica en la última posición. Y luego se hace las preguntas correspondientes, por ejemplo, si el valor de Z, el elemento que está en la posición Z es menor al pivot. En este caso vemos que ciertamente es menor al pivot, entonces este se desplaza a la izquierda. Seguimos preguntando, en este caso preguntamos si el 9 es menor al pivot, en este caso 9. Dicha comparación no se cumple, por lo tanto el Z se queda en esta posición. Y luego hacemos evaluamos el puntero D. Lo que debe suceder con el puntero D es que el elemento que está en la posición D tiene que ser mayor o igual al pivot. En este caso no se está cumpliendo, por lo tanto se queda en esa posición el puntero D. Podemos ver aquí que aún Z es mucho menor a D, por lo tanto el proceso repetitivo va a continuar y el proceso repetitivo nuevamente empieza a intercambiar los valores que están en la posición Z con el valor que está en la posición D. Esto quiere decir que el 9 va a ubicarse en esta posición y el 8 va a ir a la posición donde está Z, ¿no? Y nuevamente se hace la pregunta aquí, 8 es menor a 9, entonces observamos que sí, por lo tanto este puntero Z va a avanzar
Y nuevamente aquí continuamos con el puntero Z y preguntamos si el valor que actualmente está apuntando, que es 15, es menor a 9. Pero observamos que no, entonces este puntero se mantiene en esa posición. Luego trabajamos con el puntero D, donde ubicamos el elemento que actualmente está apuntando el puntero D y preguntamos si este elemento es mayor o igual al pivot. En este caso sí es mayor o igual, por lo tanto avanzamos y luego se hace también la misma pregunta si el D está apuntando a un elemento que es mayor o igual al pivot. Sí, efectivamente 25 es mayor al pivot, por lo tanto avanza. Y luego también sigue haciendo la pregunta si el elemento que ahora estamos apuntando es mayor o igual al pivot. En este caso podemos observar que no, por lo tanto se queda en D. Y con eso terminaría este ciclo. Y comienza un nuevo ciclo, y en este caso igual se empieza a hacer el intercambio, ¿no?, del último elemento con el primero o del primero con el último. Y nuevamente se hace la pregunta, por ejemplo, en este caso 3 es menor al pivot. Efectivamente esa condición se cumple, por lo tanto Z va a avanzar. Y aquí nuevamente se hace la pregunta, en este caso estamos apuntando ahí al elemento 6. 6 es menor al pivot, sí, efectivamente, entonces vamos a avanzar. Y preguntamos nuevamente, 17 es menor al pivot, en este caso no se cumple y por lo tanto Z queda apuntando a esta posición. Entonces continuamos con el puntero D, el cual actualmente está apuntando a 15, y lo que tenemos que comparar si este elemento es mayor al pivot. 15 es mayor al pivot, entonces se cumple, entonces inmediatamente empezamos a hacer el desplazamiento. Luego nos encontramos con el elemento 1, entonces el elemento 1 no es mayor a 9, por lo tanto se queda ahí y finaliza ese ciclo y empieza un nuevo ciclo, siempre realizando la tarea de poder intercambiar estos elementos. Entonces acá intercambiamos y luego nuevamente se hace la pregunta si este elemento es menor al pivot. Efectivamente se cumple ello, por lo tanto este elemento va a avanzar, el puntero Z. Luego nos ubicamos o apuntamos a 6 y nuevamente se hace la pregunta si 6 es menor al pivot. En este caso sí se cumple, por lo tanto Z empezamos a avanzar. Llegamos a apuntar al elemento 12, en este caso 12 no es menor a 9, por lo tanto Z se queda en esta posición. Luego pasamos a lo que apunta D, en este caso D está apuntando a 17 y 17 sí es mayor o igual a 9, por lo tanto este elemento va a avanzar, este puntero, y luego se va a ubicar en 15 perdón, en 5, y ahí también lo que va a hacer es comparar, ¿no?, si 5 es mayor o igual a 9. En este caso no se cumple, por lo tanto D se queda. Entonces terminaría un ciclo para que empiece uno nuevo y siempre con esta mecánica de poder intercambiar, por ejemplo, estos elementos, ¿no?, justamente los que están apuntando estos dos punteros. Entonces se hizo el intercambio y nuevamente se pregunta si 5 es menor al pivot. Y efectivamente 5 es menor al pivot, por lo tanto va a avanzar a apuntar a la siguiente posición. Ok. Y apuntaría en este caso a 12 y ya no podríamos continuar porque 12 no es menor a 9. Se quedaría ahí justo en la posición que está apuntando. Luego se pregunta o se identifica a 12 porque está apuntando D a 12 y se pregunta si este elemento es mayor o igual al pivot. Entonces sí, es mayor o igual, entonces avanzamos este puntero y ahora estamos apuntando a 5
y vemos si efectivamente el 5 es mayor o igual al pivot, en este caso no, y vemos que ahora prácticamente Z ya no cumple esa condición de ser menor a D. Ya no podemos continuar con el ciclo, eh, por lo tanto queda el proceso de partición finalizado. Por lo tanto, nos quedamos con dos particiones. Las particiones que se generan son los elementos que están desde Z hasta el final, que serían uno de ellos. En este caso, el primer segmento sería todos estos elementos, considerando el que está apuntando Z. Y por el otro lado sería la otra partición, aquellos que están siendo apuntados desde Z-1 hasta el inicio, ¿no? Y con ello podemos encontrar el particionado. Como ustedes pueden apreciar, el particionado acá, los elementos que están a la derecha son mayores a los elementos que están en la izquierda. Entonces logramos hacer el particionado. Entonces, una vez que nosotros realizamos el particionado, a cada segmento lo tomamos como si fuese un nuevo arreglo y le aplicamos nuevamente de manera recursiva el mismo procedimiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, el segmento que está conformado por los elementos 4, 8, 3, 6, 1, 6, 5, lo consideraríamos como si fuese un nuevo arreglo, y lo que hay que hacer es aplicarle el quicksort, que es el procedimiento, identificar primero el pivot, luego hacer el particionado, ¿no? Y una vez que consigamos los subsegmentos de este segmento que está a la izquierda, también nuevamente aplicaremos el método de quicksort, ¿no? Justamente el método de quicksort es un algoritmo recursivo, por eso que se aplica de esa manera, ¿no? Hasta que finalmente los segmentos que se generen prácticamente sean de un solo elemento, donde ya nosotros no tengamos que realizar ningún desplazamiento, solamente al ser un elemento quedaría en esa misma posición el elemento que queremos ordenar. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a pasar a continuación a ver el código.